Bendiciones, mis amados, les habla su hermano predicador Nelson Áñez. Escuchen el siguiente video. Cuando hablamos del libre albedrío, tenemos que distinguir entre dos definiciones que se han dado a lo largo de la historia, porque si no, eso puede ser muy confuso. Cuando los reformadores hablaban del libre albedrío, ellos se referían de manera particular a la supuesta capacidad que el hombre tiene de escoger a Dios de manera natural. O sea, cuando Martín Lutero, Calvino se opusieron a la idea del libre albedrío, a lo que ellos estaban oponiendo era a la supuesta capacidad que hombres como Erasmo de Rotterdam le atribuían a la capacidad natural del hombre de escoger a Dios, y evidentemente por la clara enseñanza de las Escrituras, ellos se opusieron tajantemente a ese concepto del libre albedrío. O sea, el Señor Jesucristo dice claramente que nadie puede venir a Él a menos que el Padre que le envió no le trajera. Si nosotros partimos de la premisa de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es obvio que el hombre no tiene la capacidad natural de escoger a Dios a menos que Dios haga una obra de regeneración en su corazón. El problema que tiende a confundir es que unos 100 años más tarde, cuando se escribieron las grandes confesiones como la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión de Bautista de Londres de 1689, el concepto del libre albedrío con el que ellos estaban funcionando era diferente. Ellos usaban la expresión libre albedrío para referirse a la responsabilidad moral. Por ejemplo, nosotros vemos claramente que la Confesión de Fe de Westminster, que es una confesión eminentemente calvinista, dice claramente que la elección de Dios no anula el libre albedrío del hombre. ¿A qué se referían ellos? A que el hombre sigue siendo un ser con responsabilidad moral. Triste ver la interpretación que hace este hombre sobre el libre albedrío. No por lo que dice del hombre, sino por el concepto que tiene de Dios. Y se los vamos a ir explicando. Estos son los que tiene de la doctrina de la elección, y le dan su significado a ellos, su interpretación personal. Según no es por fe la salvación, aunque ellos creen que la salvación es un don que Dios pone. Ellos creen en la predestinación, normalmente niegan el arrebatamiento y normalmente dicen que fue por algo que leyeron secularmente. Y lo que dice la palabra de Dios. Ellos manipulan. Ellos con lo que dicen hace que la persona esté predispuesta al mensaje, predispuesta a una enseñanza específica. Como lo de la salvación, por lo menos, que se pierde la salvación, vienen y te dicen, sí, pecáis y vas a seguir siempre dos salvos. Si te dicen eso, lo vas a rechazar, porque eso no está bien. Pero te coaccionan, te manipulan con eso primero para que ya estéis predispuestos a rechazar el mensaje, a que no lo escuchéis, que no escuchéis sobre ese tema. Así hacen con lo del arrebatamiento, así hacen con ese tipo de cosas. El libre albedrío es el poder, es la facultad que tiene el hombre de decidir. De decidir recibir el mensaje o rechazarlo. Ese es el libre albedrío. Porque te digo, ellos dicen, el hombre está muerto, no puede hacer nada. Pero el concepto que ellos tienen de muerto es distinto. Porque eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que muerto significa que está separado. Toda persona está separado de Dios a causa del pecado. Y la conciencia. Porque dice un hombre muerto no puede hacer nada, tiene que Dios regenerarlo. O sea, la regeneración, según ellos, es antes de la fe. Dios lo regenera, entonces cree. Santo Padre. Es triste escuchar eso. Yo le pregunto, ¿y Adán? Adán, antes de caer, él tomó la decisión y no estaba muerto espiritualmente. Tenía justicia en él. Y Luzbel, antes de cambiarle el nombre a Satanás, que significa el enemigo, él tomó la decisión o fue que Dios ya había predestinado o había puesto en su ADN para que en cualquier momento de la historia pecara, porque Dios ya tiene todo
¿Cuál es el concepto de esta persona de quién es Dios? Ya caído, Set, que dice la Biblia que empezaron a adorar nuevamente a los hombres por medio de el mismo Abraham. El mismo Abraham. ¿Dónde dice que Dios colocó fe en Abraham? No dice eso. Porque dice es creyó. Creyó Abraham a Dios. ¿Qué es lo que creyó? Lo que Dios le dijo. No tuvo él de su propia voluntad o de su propia decisión creerle a Dios. Porque Abraham fue el que le creyó a Dios. Dios le dio y él le creyó. ¿O no? Romanos 4, 20 al 24 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No dudó Abraham, él no dudó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios le creyó a Abraham. Esa es la fe. Nosotros le creemos a Dios que somos pecadores y que debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Esa es la salvación. Creerle a Dios lo que somos y creerle a Dios lo que ha hecho. El 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contadas. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Le creemos a Dios que somos pecadores, que estamos condenados a causa del pecado de Adán y Eva. Y Jesucristo vino para pagar por la transgresión de ellos. Heredamos una naturaleza pecaminosa separada de Dios. Claro que sí. Pero cuando Jesucristo viene y nos dice que Él pagó, que Él puede transformarnos, que Él puede liberarnos del pecado, que Él puede justificarnos, ¿le creemos a eso o no le creemos y ya? Según es expositor de la Escritura. ¿Y dónde está? Porque yo no la vi. No expuso nada. Citó pasajes aislados. Citó 3 pasajes fuera de contexto. Este tipo de personas, hermano, utilizan mucho esto. El intelecto, la filosofía, la psicología. Nombran libros, reformadores, concilios, confesiones de fe, que ni sé quiénes son. Que fulanito dijo esto, que fulanito dijo aquello. ¿Y la Biblia? ¿Qué me interesa a mí lo que diga el hombre? A mí me interesa lo que ha sido inspirado, lo que el hombre dijo inspirado por Dios. Que está escrito en la Biblia. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo para hablar lo que está aquí, para entender lo que ya está aquí, no para darle interpretaciones personales. Te voy a citar un concilio, Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces vienen y dicen: no, se lo dio, el arrepentimiento se lo dio Dios. Mentira. Dios colocó arrepentimiento. No está hablando de eso. Está enseñando está hablando Pedro de la conversión de Cornelio y habla de la salvación por medio del arrepentimiento. Está diciendo que a Dios también le ha concedido que por medio del arrepentimiento reciban salvación. No es un llamado de Dios. Para arrepentirte, mi hermano, tenés que tener conocimiento. Porque por medio de la Escritura que Dios renueva tu entendimiento, según Hebreos 6, para que te arrepintáis. ¿Qué mandó el Señor? Marcos 1:15. El tiempo de Dios, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Dios está mandando algo que el hombre no puede hacer porque está muerto. Según ellos, el concepto que ellos le dan
a esa palabra. Vemos a la gente diciendo, ay, qué sabiduría. ¿Cuál? De Dios no es. La de Dios está aquí en la Biblia, en la Escritura. Porque citó 3 pasajes fuera de contexto y muchas interpretaciones humanas. Cita mucha gente, personas que yo no conozco, que no me interesa saber quiénes son. Citó Juan 6:44 que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Ajá, pero cuando lo hizo una exposición exegética del pasaje para traer la verdad de Dios o para mostrar la verdad de Dios, el significado, por qué el Señor dijo eso. El 40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero, y crea en Él. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucite en el día postrero. Ahí el 45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo cualquier persona que oyó al Padre, está hablando de la Escritura porque le está hablando a judíos en una sinagoga en Capernaum, y oyó al Padre, ellos tenían que haberlo oído por medio de la palabra, profetas, Moisés, los escritos, el Tanat que ellos tenían, que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. Y aprendió de él, viene a mí todo aquel que aprendió de Dios. ¿Cómo? Por medio de la Escritura va a venir, pero el que rechazó el mensaje no puede. Pero hay algunos, el 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre, por la incredulidad de ellos. ¿Sabéis que los saduceos no creían en los profetas? Solamente creían en el Pentateuco, los primeros 5 libros, los saduceos, que eran los encargados del sacerdocio, porque eran según descendientes de Sadoc, sacerdote en los tiempos de David y de Salomón. ¿Sabías eso? ¿O él no lo sabe? Él que está enseñando eso, no sabe eso. ¿O lo estoy inventando yo? Yo me estoy inventando un cuento aquí. No, miren lo que dice el 5, a partir del 38. El Juan 5 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿A quiénes? A mismos judíos en Jerusalén. Porque a quien él envió, vosotros no le creéis. ¿Por qué no le creían? Porque eran corruptos, hermano. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Quién no querían venir? Ellos no querían venir. Se lo está diciendo en un capítulo anterior del 6. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque ellos eran hipócritas, no guardaban nada, puro tradiciones. Porque si creías a Moisés, me creerías a mí, porque él escribió de mí. ¿Quién escribió del Señor? Moisés, pero ellos no le creían. Pero si creyeres a sus escritos, si no creías a sus escritos, ¿cómo creía mis palabras? No lo podían entender porque eran unos hipócritas, llenos de tradiciones. Tenían la Misná, tenían la Guevara, tenían el Talmud que conocemos ahora, que son escritos de hombre, como tienen esto, lo que citan ellos son igualiticos. Citan hombres y citan fulano, que si Calvino, que si el otro, que si el otro, que si el otro. ¿Y la Biblia dónde está?
Cuando le hacen una exposición exegética de la Escritura. Si soy un representante, si estáis hablando de Dios, tenéis que hablar de Él. Citó también Efesios 2.1, que dice, y dio vida a vosotros cuando estabas muertos. Dice que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Pero que dice los siguientes pasajes, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos vivimos haciendo la voluntad de la carne en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ¿qué te dice el 13.1? Que es el mismo contexto, la misma enseñanza. El 1.13, perdón. Dice, en él también vosotros, ¿quién de los gentiles? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, nuevo nacimiento luego de creer. Pero él dice que es primero que Dios pone algo en ti. Dice él que primero es la regeneración y después o sea, primero nacéis de nuevo y luego creéis. Santo Padre Celestial. Bueno, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído antes, habiendo creído, escuchado, creído, eso es la fe es eso, escuchar y creer en lo que Dios te está diciendo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí está el problema, de que ellos interpretan que la fe es un don también, o sea, también interpretan eso así, pues. Claro, porque es que ellos tienen que acomodar toda su falsedad para que les pueda cuadrar. Citó también que somos esclavos, que está en Juan 8. Dijo, a partir del 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondió, linaje de Abraham somos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre más. Si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. El 31 dice, Jesús a los judíos que habían creído en él, ¿qué le estaba diciendo? Que si permanecían en la palabra de Dios, iban a nacer de nuevo. Eso es lo que es conocer la verdad, nacer de nuevo, ser bautizado con el Espíritu Santo, según 1 Juan. Hace un ejemplo ahí de los buitres y la paloma y tal, para manipular. No, un buitre no puede comer alpiste, no puede comer lo que come la paloma, tiene que ser transformado. O sea que para que lo coma primero. Si no, pero soy transformado es cuando creéis. Tu naturaleza la cambia el Señor cuando creéis. En mi vida, hermano, nunca he leído libros. Ni me gustan siquiera los libros, las Biblias con comentarios. Porque están sujetas a lo que cree el comentarista. Que tu comentario, mi hermano, sea la escritura. Que el comentarista sea la misma escritura, buscando pasajes paralelos de el mismo tema. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? No necesitáis más nada. ¿Sabéis cuál es el problema? Que muchas veces necesitáis leer hasta 3. Si vos vas a interpretar en Juan 18 un versículo, te recomiendo leer 3 capítulos, 4, todo el libro primero, para que poder encajar o podáis tener una hilación del mensaje correctamente, una conexión de lo que te viene explicando desde el capítulo 1, de lo que te dicen otros capítulos, y tomar en cuenta eso. Yo te recomiendo siempre leer todo el libro, porque el libro siempre te da la respuesta de una pregunta, de algo que no entendiste, te la da la respuesta del mismo libro. Normalmente es así. Y los pasajes paralelos refuerzan, si es así,
la interpretación que le estáis dando. Vamos a ver el ejemplo del eunuco en Hechos 8:26, ¿verdad? En Hechos 8:26, que dice que Felipe fue para que le hablaran un eunuco, al etíope eunuco. Se le acerca a él, estaba leyendo el libro de Isaías, y le dice, ¿sabéis lo que entendéis lo que estáis leyendo? Y le dijo, ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Y dice la palabra que comenzando desde esa escritura, Isaías 53, cuando habla del Señor, de su sacrificio, y luego le dice, creéis, le dice, ¿qué impide que me bautice? Si creéis de todo corazón. Y dice, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. El mensaje desde el principio, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oír, Él es el Mesías, Él es el que yo les había prometido. Óiganlo a Él, Él creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Creyó en el Evangelio, creyó, porque oyó primero y creyó, y luego bautismo. Algunos pudieran decir, creyó porque ya Dios había colocado fe en él. Una falacia. Porque eso no lo dice por ningún lado. Que ya él había creído previamente. Dios envió a Felipe a predicarle. Y no es lo que el Señor ordenó. En Marcos 16:15. ¿A quién ordenó el Señor que se le predicara? Y les dijo, ir por todo el mundo y predicad a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Perdón, no dice, el elegido, el predestinado va a ser salvo, los demás no. El que creyere, ese va a ser bautizado y va a ser salvo. Claro, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, pero ese es otro tema. Para concluir, hermano, Deuteronomio 30, 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida para que viváis tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Escoge la vida, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová tu Dios, tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Escoge la vida. Escoge obedecer, escoge escuchar, escoge a seguir, o escoge la muerte. ¿Qué escogéis vos? Libre albedrío. Se te predica el Evangelio, se te dice lo que Cristo hizo, se te dice cuál es tu condición espiritual, que es separado de Dios a causa del pecado y que Dios quiere que te reconciliéis con Él. O desobedecer o de rechazar el mensaje. Ese es el libre albedrío, que vos, luego de escuchar el mensaje de salvación bien explicado, podéis decidir no obedecer. Como dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿cuál será el fin de los que no obedecen? Esa es la palabra de Dios. No esa manipulación que hace este Señor. Bueno, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu